El 26 de julio del año 2011, precisamente, se crea el Ministerio de Servicios Penitenciarios en nuestro país. O sea, se cumplen 8 años de gestión del actual ministro Iris Varela. Y además de ello, en estos 6 meses de que han transcurrido en el año 2019, vamos a dar una serie de informaciones. Pasa. Aquí tenemos por lo menos una primera lámina que nos dice a nosotros cuántos centros de reclusión hay, cuántos anexos de damas hay a nivel nacional y cuántos centros de atención de adolescentes con responsabilidad penal hay en nuestro país. Exactamente hay 87 centros a nivel nacional que tienen la responsabilidad, este ministerio, de darle precisamente todo lo que tiene la ley, el Código Orgánico Penitenciario y además de ello la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niñas y Adolescentes en nuestro país en materia de responsabilidad penal. Pero fíjense que por lo menos se ven algunas mentiras que se han dicho de cuántos centros de reclusión tienen a nivel nacional, que hablan más de 100 y pico, y nada más son, incluso incluyendo los centros de atención de adolescentes que no son retenes ni penales, sino son centros de atención precisamente porque los adolescentes cumplen sanciones en nuestro país y no penas, hay nada más 87. Y ustedes pueden ver por lo menos a nivel de cárceles 41, a nivel de anexos 17, con la última que acaban de inaugurar en el estado Carabobo, que ahora se llama Centro de Formación Femenino Independencia. Pues pase. Ok, aquí ustedes ven a nivel nacional cómo está constituida por lo menos la población reclusa a nivel nacional. Por lo menos tenemos de que el mayor número por lo menos son jóvenes de 18 a 30 años, que ese es el 40% de nuestra población reclusa, y de unos 30% de 30 a 40 años. Los demás son de 40 a 50 y de 50 a 70 años. Pero fíjense, el mayor número son jóvenes de 18 a 30 años. Aquí vemos las diferentes patologías que podemos, por lo menos nosotros, tener en cuenta de la situación de enfermedad que tienen los presos en nuestro país y que son recurrentes, continuas y sostenidamente. Y como ustedes lo ven, son enfermedades de la piel, son enfermedades quirúrgicas, son traumatologías, son respiratorias, y que incluso podemos asegurar en este momento que no hay incluso el tratamiento continuo y sostenido para las personas que tienen este tipo de enfermedades en nuestro país. Incluso una persona que empieza por una fiebre puede terminar con una hepatitis y puede morir después con una tuberculosis. Y así tenemos casos que en esta misma semana personas han fallecido en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare, también incluso en la cárcel del Dorado, que muchas veces por lo menos tenemos algunas informaciones muy importantes, de que las personas que son trasladadas de diferentes centros carcelarios del país al centro penitenciario de las colonias móviles del Dorado, como se conoce en nuestro país, incluso cuando mueren, son enterradas en fosas comunes porque familiares se ven impedidos por la falta de recursos económicos para llegar, y que después que llegan y que le dan, incluso las autoridades ni siquiera le informan a sus seres queridos de que falleció ese interno, sino son los propios compañeros de infortunio quienes les dicen a través de sus familiares para que le informen al otro familiar de que falleció ese compañero en ese centro penitenciario como tal. Y después que son enterrados en fosas comunes, que llegan sus familiares a reclamarlo, tienen que ser exhumados esos señores, pero le cobran incluso para poder tener el traslado de ese cuerpo desde El Dorado hasta alguno de los estados de donde es su núcleo familiar y puedan darle cristiana sepultura. Aquí tenemos las causas de delito que nosotros nos encontramos dentro de nuestro país. Fíjense, el 65% de las personas que se encuentran privadas de libertad están presas por robo, independientemente de muchas modalidades.
de robo a mano armada, robo simple, robo sin violencia, arrebatones, hurtos, y tenemos lo que tiene que ver el otro delito que tiene que ver con drogas, que tiene que ver con tráfico, que tiene que ver con transporte, que tiene que ver con ocultamiento, y además de ello el homicidio y la violación. Pase. Tenemos incluso el tipo de drogas que se consumen dentro de los penales del país, y la mayor que se consume, imagínense ustedes, la más cara, la cocaína, ¿no? Pero la que le hace más daño precisamente es, como se dice dentro del tema científico, que por lo menos investigan los tipos de droga, que cuando hablamos de otra, hablamos de lo que es la base, de lo que una de las cosas por las cuales se contamina más la población reclusa y mueren en nuestro país las personas por tuberculosis. Pasen. Aquí tenemos por lo menos lo que es el primer semestre del año. Fíjense, 59 muertos en las cárceles de Venezuela. Tienen por diferentes modalidades: los muertos por violencia, los muertos por salud, que incluso vuelve por lo menos a estar presente lo que es la tuberculosis, muere incluso por situaciones de violencia entre grupos internos, incluso dentro de violencia entre la población reclusa con las propias autoridades, de las autoridades con la población reclusa, e incluso con una situación por lo menos que vemos dentro de las cárceles que viene siendo hasta el suicidio. Entonces esta lámina precisamente no la descuiden, y por lo menos cada una de las modalidades que se le va a entregar para que la tengan, incluso se le va a mandar por email para que la puedan por lo menos desarmar, desarrollar. Va a ser muy importante en vista de las informaciones que le dan de lo que es el control de los centros carcelarios del país. Pasen. Aquí vemos por lo menos cómo están distribuidos la situación de estos 59 fallecidos. Y nos encontramos precisamente que el mayor número es por violencia en los centros carcelarios del país. Fíjense, la primera falsedad que dicen que tienen controlados los centros penitenciarios de nuestro país. Y el mayor número de personas que fallecen internamente precisamente es por la violencia. Y de esta violencia que le estamos nosotros indicando, el 95% es por arma de fuego, y por arma de fuego de fabricación industrial, no precisamente por chopo o por arma blanca. Y aquí tenemos por lo menos lo que son los meses, cómo están distribuidos. Fíjense que la línea azul precisamente le da las causas de lo que es por muerte por violencia, y lo otro por lo que es por situaciones de salud dentro de los centros de reclusión. Y aquí hay una situación que tiene que ver con la alimentación y la desnutrición dentro de nuestro país, que los presos mueren hasta de hambre. Aquí por lo menos, mire, hay una cuestión muy importante que me voy a permitir por lo menos describírsela muy bien. Dice, en 8 años de creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, es palabra de Iris Varela, no es palabra de una ONG o de Humberto Prado, es palabra de Iris Varela. La ministra Iris Varela recordó que desde la creación del ministerio, el 26 de julio del año 2011, se ha logrado instaurar un 100% del control del sistema penitenciario, y se ha establecido un 98.7% del nuevo régimen penitenciario en las cárceles del país. Fíjese, 98.7%, falso, totalmente falso. Y les voy a decir por qué. Cuando nosotros desarmamos ese tipo de declaraciones, si son, como le dije anteriormente con la primera lámina, 41 centros penitenciarios, de esos 41 centros penitenciarios, les voy a nombrar Tocorón, Tocuyito, Trujillo, 26 de Julio, Yaracuy, Barina, Los Llanos, Puente Ayala, La Pica, Vista Hermosa, El Dorado y Yare. Eso no tienen control absolutamente nada del Estado. Eso tan como se dice en el medio
de ustedes los comunicadores sociales, libre de todo control, ¿no? Y si esto es verdad de lo que yo le estoy diciendo, eso sí lo estoy diciendo yo, eso representaría ella, la ministra, que no tiene, como dice, el 98% controlado los penales, sino el 71%, y el otro 31% está bajo control de planes penales, le estoy diciendo nada más, penales. Pero vamos a irnos más allá. Si nosotros esos penales los desarmamos, ese 71% que ella dice que tiene controlado, y del 31% que decimos nosotros que no tiene, y lo sumamos de la siguiente manera: si la población reclusa son 46.775 presos a nivel nacional, no les estoy hablando de calabozos policiales, les estoy hablando de centros penitenciarios. Centros penitenciarios, centros de formación hombre nuevo, centros de formación mujer nueva, bueno, una cantidad de nombres que se le busca, ¿no? Pero para nosotros son internados judiciales o centros penitenciarios de cumplimiento de pena. Si nosotros agarramos esos 46.775 en todo el país, y los penales antes mencionados tienen unos 24.981 presos, o sea, estos 12 penales que le dije anteriormente, su población es de unos 24.981 presos, representa usted, señora Varela, que no tiene el control del 57% de la población. O sea, la población reclusa, el 57%, está bajo el control de los planes, y el otro 53% lo tiene el control el Ministerio de Servicio Penitenciario. O sea, no maneja el control de los centros penitenciarios, como ya dicen, un 98.7%. Y se sigue manteniendo, como nosotros lo hemos dicho, los 7 pecados capitales dentro de las cárceles del país. En 8 años que se cumple mañana 26 de julio, no ha logrado solucionar el problema del hacinamiento, no ha logrado solucionar el problema del retardo procesal, no ha logrado solucionar el problema del ocio, no ha logrado solucionar el problema de la corrupción, no ha logrado solucionar el problema de la violencia, no ha logrado solucionar el problema de la salud y no ha logrado solucionar el problema del tráfico de armas y de droga en nuestros centros de reclusión. Esos son 8 años que han pasado. Y si me voy más allá de que anteriormente, antes de que se constituyera no solamente el Ministerio de Servicios Penitenciarios, sino que desde la primera gestión, que son 20 años que se tiene con este tipo de sistema en nuestro país, anteriormente, cuando existía el Ministerio de Justicia, era nada más una dirección de línea, la Dirección de Prisiones. La Dirección de Prisiones tenía 2 divisiones. La División de Diagnóstico y Tratamiento, que se encargaba de todo lo que era la atención interinstitucional dentro de las cárceles, y la División no institucional, que era que se encargaba de llevar las personas que tenían medidas alternativas de régimen abierto, libertad condicional y destacamento de trabajo. Esas eran las 2 únicas divisiones, 2 nada más. Y después, cuando se une el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Interior, y el Ministerio de Interior, entonces sería ahora Ministerio de Interior y Justicia, nace la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso. Después llega Tarek El-Alzami y le pone el nombre de Dirección General de Servicios Penitenciarios. Y después llega Iris Varela y le pone Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Y cuando ustedes ven el organigrama del Ministerio Penitenciario, tiene 3 viceministerios, tiene 13 direcciones generales, y los presos se mueren de hambre en las cárceles del país porque todo el presupuesto se lo llevan estos directores con tremendas camionetas, con tremendas divisiones, donde quieren tener escoltas como dicen, con 2 motorizados adelante y una camioneta atrás. Y los presos, que más bien ese presupuesto debiera estar para tener asistencia médica, para tener una buena alimentación balanceada, por lo menos con las 2.800 calorías, no, se mueren de hambre. Y si no, mire, aquí en esta sala me están acompañando 8 coordinadores de Estado del Observatorio Venezolano de Prisiones. Están de Lara, están de Guárico, donde está el 26 de julio, están de Apure, donde le cerraron el internado judicial de Apure y se los trasladaron al 26 de julio en el estado Guárico.
está el del Estado Bolívar, donde está Vistahermosa y está El Dorado, para que se los diga también, para que ustedes tengan por lo menos informaciones de la mano de cada uno de estos coordinadores. Está del Estado Mérida, para que sepan cómo es la situación, no solamente en el CEPRA, sino la situación de los del internado Glorias Patria, que por lo menos está súper hacinado, dice, están incluso hasta personas ahí enfermas de hepatitis y de tuberculosis. Y entonces, como esto simplemente en 8 años, lo que tratamos de decirle es que le mienten a los medios de comunicación y le mienten al país. Y las cárceles, ahora que tienen un ministerio con mejor presupuesto que anteriormente, se los digo, cuando por lo menos se les quemaba el bombillo a un director de unas cárceles del área perimétrica y el penal se quedaba a oscuras, estaban asustados. Y ahora que tienen un ministerio que pueden comprar el bombillo inmediatamente, están peores los centros carcelarios del país. Caracas se quedó sin cárceles, cerraron la planta, cerraron el internado Lunquito, implosionaron el retén de Katia. Y los presos, todos en policías municipales y en comisarías del CICPC. Igualmente en Apure cerraron la cárcel, igualmente en Guárico cerraron la Penitenciaría General de Venezuela, igualmente en el Zulia cerraron la cárcel de Sabaneta, y los presos metidos peores que nunca. O sea, en gestión, no se dejen engañar, yo les diría a ustedes, no se dejen engañar, porque estos son los números. Y segundo, no solamente es que son los números, es que si antes habían motines y los presos tenían disputas, eran con chuzos, con armas de fabricación carcelaria, y cuando morían 11 era un escándalo. Para que ustedes sepan algo, en 20 años han muerto más de 7.200 presos en las cárceles del país. Si eso precisamente quieren decir que cuentan con el mejor sistema penitenciario del mundo, primero que me digan cuál fue el organismo internacional que lo certificó, para nosotros interponer por lo menos una acción internacional por mentirle al mundo, porque este es un sistema, uno, que ideologiza a la población reclusa. 2, cuando sale la propia ministra hablando de que si llegan 5.000 marines, ella tiene 45.000 presos, abusa totalmente de la disposición, cuando tiene una responsabilidad más bien de darle custodia a las personas que han cometido un delito y darle seguridad para que esté disponiendo, que ya tiene un ejército formado dentro de las cárceles. Y que no nos podemos nosotros simplemente decir que eso no puede suceder cuando vimos un grupo de internos que lo sacaron de la cárcel de Santa Ana para llevarlo al puente de las Tienditas cuando iba a ingresar una ayuda humanitaria, y ahí esa población amenazó al pueblo de Venezuela diciéndole que si atentaban contra la administración, ellos sabrían qué hacer en su momento adecuado. Y nos despedimos con esto, porque muy breve, pero muy conciso en lo que acabamos de decir. No puede juzgarse una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino el dispensado a sus más marginados. Nelson Mandela acaba que, si tuviera en vida, estaría cumpliendo 105 años el 18 de julio pasado. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, eran las declaraciones de Humberto Prado sobre el balance del año 2019 durante este primer semestre y también de los 8 años de la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Vamos a escuchar las respuestas de las preguntas que hacen los periodistas. Por lo menos la podemos calificar, esa actuación que me preguntan de la gestión en estos 8 años, la pudiéramos calificar de un caos. Segundo, de que el interno que entra a una prisión, el bueno sale malo y el malo sale peor. Tercero, el presupuesto que han podido tener
para que el interno tenga una alimentación en el desayuno, en el almuerzo y en la cena debidamente balanceada, por lo menos ahora es peor, porque no solamente anteriormente le daban basofia, ahora le dan es una agua marrón con, y me disculpan el término que le voy a decir, pero le dan agua marrón con gusano como arroz para que por lo menos lo ingieran. Y eso es lo único que tiene la población reclusa. El otro punto es que todavía no hay un personal debidamente formado para la atención integral de la población reclusa. Desde que se creó el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios en el año 92 hasta la presente fecha, egresaron 2.200 penitenciaristas en materias como seguridad, gerencia, tratamiento y administración. Y hasta la presente fecha, nada más trabajan en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, 5. 5 de 2.200 que formó el propio Estado, que invirtió el Estado para ese personal, 5. Los demás siguen siendo amigos del partido de gobierno o amigos del gobierno de turno. Entonces, simplemente la podemos calificar de un caos. Lamentablemente, nosotros no podemos certificar que tenemos un buen sistema, ni siquiera un buen sistema, como dicen que el mejor del mundo, sino lo que seguimos teniendo lamentablemente es una pena de muerte dentro de las cárceles de nuestro país, no decretada, y que lo que seguimos manteniendo es, por lo menos voy a utilizar esta calificación, nosotros lo que tenemos son universidades del delito, donde los internos que ingresan a una prisión debieran reinsertarse a la vida para desarrollo como carpintero, como mecánico, como ingeniero, como periodista, como abogados. Simplemente lo que salen es para reincidir, por lo menos como estamos ahorita, en un 45%. Eso es falso, que el que ha ingresado al sistema penitenciario, como dice la ministra, no ha regresado nuevamente, no ha reincidido en un delito. ¿Y ustedes saben por qué? Pregúntense, ¿por qué la ministra Iris Varela no le da cupo a los que están en los calabozos policiales a que ingresen a los centros penitenciarios? Porque ahí tiene ella lo que ha creado y lo que sale dentro de las cárceles de nuestro país. Humberto, ¿qué opina usted de que la mayoría de personas que son asesinadas últimamente en Caracas y en otros estados tengan antecedentes policiales, antecedentes carcelarios? Bueno, mire, yo se la voy a responder con otra pregunta, ¿no? Yo creo que para todos nosotros no fue una sorpresa cuando en el estado de Esparta detuvieron al famoso Pran, el Wilmito, que incluso fue herido y después fue negado de que era él, y después apareció en el centro del retén de la planta, donde están las personas con una medida alternativa de cumplimiento de pena. Y resulta, mire, que yo esa pregunta que usted me está haciendo se la voy a responder de la siguiente manera. Él estaba preso por secuestro. Después fue otra vez sentenciado por un delito porque mandó a matar a la juez que lo sentenció. Y mandó a matar fue a la hermana de la juez, porque resulta que ese día que iban a matar a la juez, la hermana fue al tribunal para... la juez le pidió el favor que fuera a buscar a los hijos al colegio. Entonces la hermana de la juez agarró el carro de la juez, salió a buscar los hijos de la juez, y cuando salió los tipos se confundieron pensando que era la juez y mataron a la hermana de la juez.